Hola, hoy vamos a hacer una exploración profunda de un texto con una fuerza muy especial. La oración ante el crucifijo de San Damián. Se atribuye a un Francisco de Asís muy joven, ¿no? Sí. Allá por 1205, 1206. Sí, en plena crisis. Exacto, en un momento de búsqueda, de incertidumbre total, rechazando ser caballero o comerciante como quería su familia. Claro. Una oración que nace ahí, en esa duda. Y para guiarnos en este análisis, vamos a usar un comentario de José Arregui. Ajá. Lo interesante me parece es que Arregui no solo explica el contexto histórico. No, va más allá. Sí, propone releerla desde hoy, desde nuestra propia situación cultural, espiritual. El desafío es doble, ¿no? Entender a Francisco, claro, pero sobre todo ver qué nos dice hoy. Totalmente. Y es clave, yo creo, imaginarse a ese Francisco de 24 o 25 años. Muy joven. Sí, recién como saliendo de una juventud quizás algo movida, ¿no? Y muy impactado por el encuentro con los leprosos. Uf, eso debió ser fuerte. Tremendo. Y buscando respuestas en lugares apartados, como la ermita de San Damián. La oración, tiene esa frescura, esa cosa inicial. Sí, se nota. Pero ojo, también es un texto pulido. O sea, probablemente Francisco la rezó y la enseñó muchas, muchas veces. Ah, mira. Lo que nos dice que esa búsqueda, esa necesidad de luz, pues le acompañó toda la vida, ¿no? No fue solo cosa de joven. Entiendo. Y claro, el momento histórico. Fines del siglo XII, principios del XIII. Era un momento complicado. Uf, sí, una encrucijada total. Cambios sociales, ideas nuevas circulando. Sí. Y una iglesia que muchos veían como muy rígida, ¿no? Un poco alejada del evangelio. Exacto. Y Francisco intuye que hace falta otra forma de vivir la fe. Busca, digamos, otro rostro de Dios, ¿no? Menos ligado al poder feudal. Y ahí, en esa tensión, nace esta oración. Precisamente. Y Arregui hace un paralelo que, bueno, a mí me parece fascinante, con nuestro tiempo. A ver. Dice que nosotros también vivimos una época de cambio muy profundo. Una de esas mutaciones axiales, como las llamaba Karl Jaspers. Mutaciones axiales. Sí, esos momentos clave en la historia donde, digamos, las viejas certezas se caen y surge una nueva manera de entender el mundo, lo sagrado. Y eso lo vemos hoy, ¿no? Mucha gente buscando espiritualidad. Exacto. Hay como un renacer de la búsqueda. Necesidad de interioridad, de paz, de conexión. Pero al mismo tiempo, Al mismo tiempo, una desconexión fuerte con las formas religiosas tradicionales, las imágenes de Dios que heredamos, la forma de leer la Biblia, las instituciones. como que ya no conectan para muchos. Eso es, ya no resuenan. Es un diagnóstico fuerte, sí. Sí, lo es. Arregui incluso menciona ideas sobre si el cristianismo institucional, como lo conocemos, pues, tendrá futuro si no se transforma radicalmente. Claro, si no encuentra lenguajes y formas que, bueno, que conecten con la gente de hoy, adaptadas a cada cultura, es una idea, provocadora, sí. Uf, sí que lo es. Pero, ojo, la intención de Arregui, creo yo, no es destruir, es más bien restaurar, ¿no? Encontrar la vida que sigue ahí, bajo las formas que quizá ya están viejas. Entiendo, como buscar la esencia. Exacto, y propone que la oración de Francisco, con esa mezcla de vulnerabilidad y confianza total, puede ser una guía inesperada para nuestra propia búsqueda hoy. Bien, pues, vamos a meternos de lleno. Analicemos la oración frase por frase, siguiendo esas pistas de Arregui. Perfecto. Arranca con una invocación muy potente. Oh, alto y glorioso. Ese O inicial, ya lo dice todo, ¿no? Esa admiración, asombro. Sí. Para Arregui ahí está el corazón de la espiritualidad, la dimensión mística. Ese sentirse sobrecogido ante la realidad, ante el misterio. No es una idea, es una experiencia. Una experiencia. Y luego dice alto y glorioso, que suena a poder, ¿no? A distancia, majestad, como los reyes de la época. Claro, es el lenguaje de su tiempo. Pero aquí viene la primera, digamos, vuelta de tuerca de Arregui. A ver. Él sostiene que Francisco, aunque usa esas palabras, les da un significado diferente. Sí, Dios es alto, trascendente, pero su verdadera gloria, Ajá. su manifestación más plena, no está en el poder que oprime. Paradójicamente, está en la bajura. En la bajura. Sí, en la humildad, en la cercanía, en la solidaridad.
La gloria de Dios para Francisco se ve sobre todo en Jesús, pobre, crucificado, en lo pequeño, en lo vulnerable. Es una inversión total de los valores feudales. Totalmente. Una revolución silenciosa. Y esto choca de frente con algunas imágenes de Dios que todavía, a veces arrastramos, ¿no? Uf, sí. El juez severo, el ser supremo allá lejos, intocable. El motor inmóvil. Exacto. Arregui dice que esas imágenes, para mucha gente hoy, simplemente ya no son creíbles. No conectan con la vida. Es lo que a veces se dice, ¿no? Que el Dios que niegan muchos ateos en realidad no existe para la sensibilidad de ahora. Exacto. Hay una crisis de la imagen de Dios. Es un sello de nuestra cultura, sin duda. Y ante esa crisis, ¿qué propone Arregui? El vacío. No. No es abandonar la idea de Dios, sino restaurar la imagen, redescubrirla. Él dialoga con esa idea de espiritualidad sin Dios, que busca valores como la compasión, la justicia. Pero Arregui defiende que donde hay admiración auténtica, compasión profunda, búsqueda de sentido, ahí está actuando el espíritu, eso que llamamos Dios. Entiendo. Como que las religiones son lenguajes para eso. Exacto, lenguajes del espíritu universal. Y como todo lenguaje, necesitan evolucionar. Si se quedan fijos, si sus luces fallan, como decía Pannenberg, dejan de iluminar, corren el riesgo de morir. Entonces, ¿cómo sería esa imagen restaurada de Dios? ¿Qué sugiere Arregui? Pues, inspirándose en teólogas como Elizabeth Johnson, sugiere otras metáforas, ¿no? Más cercanas, no tanto el rey en el trono, Sino el Dios compañero de camino, el Dios que sufre con nosotros, el Dios crucificado de la compasión, el Dios fuente de vida que libera. también menciona lo femenino. Sí, Dios con rasgos femeninos, de ternura, de cuidado, el espíritu presente en todas las culturas, en las religiones. La energía creadora en un universo que evoluciona. No es inventar un Dios nuevo, entonces. Para nada. Es redescubrir al siempre antiguo y siempre nuevo, como decía San Agustín. Quitarle el polvo a la imagen, digamos. Y hay un aspecto que mencionas que hoy es crucial, la ecología. Fundamental. Ver a Dios no como alguien separado del mundo, sino como la comunión profunda que sostiene todo. La interconexión de todo lo que existe. Y ahí Francisco es increíblemente moderno, ¿no? Asombrosamente. Su cosmología era medieval, claro, pero su sensibilidad, ¡wow! Se sentía hermano del sol, del lobo, del agua, de la tierra. Su biógrafo Celano decía que abrazaba todas las cosas con indecible afectuosa devoción. Exacto. Por eso Arregui insiste citando a Leonardo Boff. La espiritualidad hoy o es ecológica o no será realmente espiritual. Tiene que promover la cooperación, el cuidado. La solidaridad, el amor a la madre tierra, esa es la gloria de Dios hoy. Qué potente esa conexión entre la gloria divina y la humildad de la creación. Pasemos a la segunda petición. Ilumina las tinieblas de mi corazón. Esto nos baja de golpe, ¿no? A la realidad humana. Francisco, con su fama de alegre y tal, también conoció la oscuridad. Y mucho. No fue solo una crisis de joven. Las fuentes hablan de momentos de angustia, de duda profunda, de sentirse perdido. Sobre todo al final de su vida, ¿no? Sí, especialmente al final. Enfermo, viendo que su ideal de fraternidad como que se desdibujaba un poco. Esas tinieblas del corazón son reales. Son parte de la experiencia humana y espiritual. Y Arregui conecta esto con algo que llama un filósofo, Daniel Innerarity, la intransparencia irreductible de nuestra época. Exacto. Vivimos en un mundo complejo, lleno de incertidumbres. Las respuestas fáciles, las certezas absolutas, ya no nos sirven mucho. Entonces, ¿qué papel juega la espiritualidad ahí? Dar certezas. Según esta lectura de Arregui, no exactamente. La espiritualidad auténtica no viene a borrar todas las sombras con una luz de dogmas incuestionables. ¿Sino? Más bien, nos da la fuerza y la confianza para vivir en la incertidumbre, para seguir caminando y buscando sentido en medio de la noche. Es aprender a confiar. Eso, aprender a confiar en el misterio que nos sostiene, incluso cuando no vemos el camino claro. Es una paz que nace no de saberlo todo, sino de sentirse acompañado en la fragilidad. O sea, no es una espiritualidad de superhéroes, digamos. Para nada. Es una espiritualidad que asume la vulnerabilidad, que no nos aísla.
Te hace más humilde, quizás. Sí, más humilde, más capaz de compartir las preguntas, de dejarnos iluminar por otros. Abre fronteras, sana rencores, enciende una pequeña luz en la oscuridad. Después de pedir luz, Francisco pide 3 virtudes clave. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta. Ya el hecho de pedirlas dice mucho, ¿no? Si las pide es porque no las tiene del todo, se siente débil. Ahí está la clave de la oración de petición, según Arregui. No es para informarle a Dios de algo que no sabe. Ni para convencerlo de que cambie de opinión. Exacto. Pedir así es, primero, reconocer nuestra necesidad radical y al mismo tiempo, confiar absolutamente en que alguien nos escucha y nos apoya. Es abrirse. Abrirse a que Dios actúe en uno. Eso. Como dice Arregui, la oración no cambia a Dios, sino al orante. Es un gesto de entrega que nos prepara para recibir la gracia. Muy bien. Analicemos la primera. Fe recta. Claro, en tiempos de Francisco, con movimientos como los cátaros, la rectitud de la fe era un tema delicado. Sí, muy candente. El propio Francisco tuvo que andar con cuidado, ¿no? Para proponer su seguimiento radical del Evangelio sin que lo acusaran de hereje. Quería innovar, pero dentro de la Iglesia. Pero Arregui nos propone entender esa rectitud de otra manera hoy, ¿verdad? Sí, nos desafía. Argumenta que la fe verdaderamente recta hoy no está tanto en aceptar intelectualmente una lista de dogmas. Ni en obedecer ciegamente a la institución. Abandono en el misterio último. Incluso cuando pensamos libremente, cuando dudamos. Incluso cuando dudamos, eso es interesante. ¿La duda no se opone a la fe? No necesariamente. Arregui cita a teólogos como Eugen Weiser, que decía algo así como que la verdadera antítesis de la fe no es la incredulidad, sino el miedo. ¿El miedo? Sí, el miedo que te paraliza, que te cierra al misterio, que te impide amar, arriesgarte. La peor herejía vista así no sería intelectual. Sería. Emocional. Exacto. La falta de ánimo vital, la desesperanza. La fe recta sería esa confianza básica que te permite seguir adelante, a pesar de las sombras. Conecta con eso que otros llaman espiritualidad integral, que busca la experiencia profunda común, más allá de las fórmulas. Entendido. Luego pide esperanza cierta. Aquí la palabra cierta como que hace ruido, ¿no? La esperanza es sobre lo incierto. Sí, parece una contradicción. Arregui la interpreta no como la certeza de que algo bueno va a pasar sí o sí. Eso sería adivinación, quizás, o ingenuidad. Entonces, ¿qué es cierta? La certeza estaría en la actitud, en la determinación con la que vivimos el presente y construimos el futuro. Es una esperanza activa, comprometida. Es decidir vivir como si... Exacto. Como si el bien y la vida fueran a tener la última palabra, y actuar así. Pero vivimos tiempos complicados, con mucho pesimismo alrededor. ¿No es un poco voluntarista? Bueno, la esperanza cristiana, como la lee Arregui aquí, no es simple optimismo. El optimista cree que todo saldrá bien porque sí. El esperanzado. El esperanzado confía en el valor de seguir sembrando el bien, luchando por la justicia, por la compasión, incluso cuando todo parece ir mal. Incluso ante el fracaso aparente, como el de Jesús en la cruz. Es asumir la responsabilidad por el futuro. Con lucidez y generosidad. Hay una frase vieja que lo dice bien. Trabaja como si fueras a vivir siempre, vive como si fueras a morir mañana. Me gusta. La esperanza cierta es esa fidelidad creativa al futuro posible. La fe pascual dice que la vida y la bondad son más fuertes, al final. ¿Y la tercera? Caridad perfecta. El amor, el ágape. Parece el centro de todo. Sin duda. Arregui lo describe como esa capacidad de sentir la herida del otro como propia. Dejarse afectar. Sí, dejarte afectar por su necesidad y responder, no por obligación externa, sino por un impulso de dentro que nos hace más humanos. No es un ideal abstracto, es práctica concreta. José Antonio Marina habla de la bondad creativa de Jesús y Francisco. Exacto. Esa inteligencia del corazón que busca formas nuevas, tiernas, de aliviar el sufrimiento. Después de estas 3 virtudes, Francisco pide algo que suena más intelectual. Sentido y conocimiento, Señor. ¿Qué busca ahí? Busca luz interior para discernir, para saber qué hacer, cómo vivir esas virtudes en el día a día. Discernimiento. Eso es.
Arregi lo interpreta no como pedir un mapa detallado de Dios, un plan escrito, ¿Sí, no? sino la sabiduría para encontrar el camino al andar, el sentido como orientación vital y el conocimiento no solo de cabeza, sino experiencial, íntimo, Dios actuando desde dentro, como una intuición, como una brújula. Y Arregi conecta esto con la idea de gnosis, una palabra con historia, ¿no? A veces asociada a herejías. Sí, tiene carga histórica, pero Arregi rescata el núcleo válido, ese deseo humano universal de un conocimiento interior profundo. Un despertar de la conciencia. Exacto, que viene de la experiencia directa del misterio, más allá de la doctrina aprendida. Sería esa luz interior que nos permite sentir la presencia divina en todo y confiar en esa guía sutil. No son doctrinas secretas, es sensibilidad espiritual despierta. Y aquí viene algo que me parece clave en la lectura de Arregi. Este sentido y conocimiento no nos saca del mundo ni del cuerpo. Para nada. Todo lo contrario. Arregi insiste mucho en esto. No es un espiritualismo que flota. Es integral. Es una sensibilidad integral que necesita y valora el cuerpo. Propone una espiritualidad de todos los sentidos, sanando ese viejo dualismo que desprecia lo corporal. Teológicamente, ¿cómo se une conocer y sentir? Son inseparables para él. La vista ve a Dios en la belleza. El oído oye a Dios en la música, en el silencio. El olfato huele la fragancia divina. El tacto palpa la presencia. El gusto saborea la bondad de la vida. Es una visión muy encarnada. Necesitamos el cuerpo para lo espiritual. Totalmente. Un cuerpo relajado, consciente de la respiración, habitado con cariño. Arregi incluso cita a una profesora de danza, Ana Mendiola, ¿Ah, sí? que habla de despertar los sentidos como camino a una nueva conciencia conectada con el cosmos, con nosotros mismos. Ese sentido y conocimiento sería entonces una sabiduría cordial, encarnada, integral. Y llegamos al final. La oración concluye diciendo, ¿para qué pide todo esto? Para cumplir tu santo y veraz mandamiento. La palabra mandamiento puede sonar a imposición, a moralismo. Hay que tener cuidado con esa lectura, advierte Arregi. Aunque Francisco usa el lenguaje de su época, su espiritualidad no era principalmente moralista. Era mística, relacional. Entonces, cumplir no es solo obedecer leyes externas. No. Es ser fiel a esa luz interior, vivir en coherencia con ese sentido y conocimiento recibido. Es la libertad que nace de la verdad que se experimenta por dentro. Y es interesante que hable de mandamiento en singular, no son muchos. Buena observación. Arregi sugiere que ese mandamiento singular es la ley fundamental de la vida, el núcleo del Evangelio como buena noticia, amar. ¿Pero no un amor abstracto? Para nada. La respuesta compasiva que brota cuando nos encontramos con la necesidad del otro. La llamada viene de fuera, del rostro del pobre, del sufrimiento del mundo, pero tiene que prender dentro, como impulso vital, como compasión activa. Dios no impone cargas, invita a la plenitud a través del amor. ¿Y por qué su mandamiento es santo y veraz? Santo, según Arregi, no en sentido puritano, sino como vitalmente sano, íntegro, libre, generoso. Una vida santa es una vida plena, fecunda. Y veraz. Veraz no como copiar una doctrina, sino como algo auténtico, creativo, un camino de liberación real, compartido. La verdad que se hace vida. Y así, fíjate, el final conecta con el principio. ¿Cómo? Ese mandamiento del amor comprometido solo se entiende, solo se vive a la luz de ese O inicial de admiración, de confianza radical en Dios. La acción en el mundo es la otra cara de la contemplación. Frei Beto usó una imagen fuerte. Los desposorios místicos entre Santa Teresa y el Che Guevara. Esa misma, esa integración entre mística y compromiso social es la espiritualidad que, según Arregi, vivieron Jesús y Francisco, y a la que estamos llamados hoy. Bueno, resumiendo un poco esta exploración que hicimos con Arregi, la oración de un Francisco joven en crisis, leída 800 años después, resulta ser una guía súper actual, ¿no? Sorprendentemente actual. Nos habla de una fe que es más confianza radical que certeza doctrinal, de una esperanza que se vuelve compromiso activo, creativo, de un amor que es cuidado concreto.
y de una espiritualidad que no escapa del mundo ni del cuerpo. Exacto, que abraza toda la realidad. Sentidos, emociones, inteligencia, en comunión profunda con toda la creación. Y quizás queda flotando una pregunta, ¿no? Para la reflexión de cada uno. En nuestro mundo de hoy, tan complejo, a menudo con esas tinieblas del corazón que sintió Francisco, ¿será que la búsqueda espiritual más rica no es tanto encontrar respuestas definitivas, sino aprender a vivir creativamente con las preguntas? Interesante. Cultivar esa confianza honda en medio de la incertidumbre. Esa sensibilidad para ver lo sagrado en lo pequeño, en lo cotidiano. Y ese compromiso compasivo que Francisco vivió tan apasionadamente. ¿Cómo dialoga esa búsqueda de hace 800 años con nuestra necesidad de sentido hoy? Exacto. ¿Cómo resuena con nosotros? Una pregunta abierta que, sí, resuena mucho. Gracias por acompañarnos en esta inmersión tan profunda. Gracias a ti. Hasta la próxima.